Dios les bendiga. Quiero dar gracias al pastor por darme la linda oportunidad, porque es una linda oportunidad poder transformarse por minutos en un portavoz de la palabra. Así que, Pastor Carlos, muchas gracias por permitirme estar en su casa y compartirle a estas ovejas. Nunca uno deja de sentirse nervioso ante este momento, ante estas instancias que se dan. Pero grande es el Señor que nos da la fortaleza, nos da la fuerza para poder aún en esta instancia compartir con ustedes. Hoy quería compartir con ustedes una palabra que le he puesto como título: Abba Padre. Abba Padre, porque orando y pensando no encontraba otra cosa más importante que hablar de nuestro Abba. Porque si hay algo que a Él le gusta, es que lo podamos considerar como tal. Y digo como tal porque digo que es importante considerar a Dios desde su originalidad, de lo que realmente significa su nombre, de lo que realmente expresa su nombre. Si bien es cierto, la Biblia está llena de nombres de Dios que lo describen en su ser. Pero si hay un nombre que sobrepasa todos los nombres, es precisamente este nombre del cual hoy día quiero hablar con ustedes. Para mí, uno de los nombres más maravillosos es este: Abba. Y quisiera invitarlo a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. El libro de Mateos, capítulo 26. A modo de introducción, he querido poner en sus imágenes que usted pueda apreciar como a modo de introducción para entender mejor que cuando hablamos de la palabra Abba es una palabra aramea que se usaba para decir Padre. Si bien todos los nombres de Dios son importantes en muchos aspectos, pero recuerde siempre, querido, sin duda, uno de los más importantes de Dios es cuando decimos Abba, Padre. Y Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, nos describe precisamente de lo que hoy día vamos a hablar. Quisiera leérselo en el nombre del Señor. Dice la Escritura desde el verso 36, dice: entonces Jesús, vaya notando bien algunas cosas que son de carácter muy importante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, note bien esto, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo no sé cómo está su mente, pero la vez anterior cuando el pastor me dio la oportunidad de igual manera,
hablábamos acerca de la mujer que estaba atormentada en fiebre y también se usó esa misma expresión. Había en ella una gran fiebre. Quiero decirle que en Jesús había no una fiebre, sino que en él comenzó a haber una gran tristeza. Yo no sé cómo está su corazón hoy día. No sé si a lo mejor en su corazoncito hoy día hay parte de tristeza como parte de gozo, no lo sé. O puede que quizás a lo mejor en su corazoncito, al igual que el maestro, haya una cierta angustia. No lo sé. Pero Dios, que lo sabe todo, Él nos va a enseñar algo. Luego dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ahí está la palabra Abba, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló, como muchas veces estamos tú y yo acá. ¿Qué dice ahí? Durmiendo. Gracias. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y no solo débil, sino también, bueno, usted lo sabe, el buen entendedor, pocas palabras. Otra vez fue y oró por segunda vez. Vaya notando las veces que pronuncia la Escritura. La primera vez ya oró, ahora viene una segunda vez que oró Jesús, diciendo nuevamente, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, como estábamos muchas veces tú y yo. ¿Qué cosa? Durmiendo. Porque los ojos de ellos, lamentablemente dice, estaban cargados. Oye, qué interesante. Cargados, de sueño, todos bostezando. Ay, Dios mío. Uno con la necesidad de tener que pegarle codazo al otro que está al lado porque está encargado de sueño sus ojos. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿sabe lo que me muestra esta palabra a mí? Dice, y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado ya la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Por lo tanto, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Cuando miramos esta palabra, una de las cosas que causa mucha admiración y mucho cuidado, si nos tomamos del antecontexto, por supuesto, porque para entender esta palabra desde el verso 36 en adelante, hay que primero ir al antecontexto. Y cuando nosotros vamos al antecontexto, vamos a darnos cuenta por qué Jesús llegó, vamos a darnos cuenta por qué Jesús se paró, vamos a darnos cuenta por qué Jesús tuvo que entristecerse, angustiarse, etcétera, etcétera. Porque su antecontexto, escúchalo bien, de este pasaje, nos muestra una imagen de una cena. Una cena en la que el maestro estaba con sus discípulos. Y una cena en la que él esperaba que esa cena pudiese haber sido, porque como era la última, podía pensar que podía haber sido la mejor, la más linda, la más asombrante. Sin embargo, terminó siendo la cena más terrible que le tocó vivir al maestro. ¿Y sabe por qué? Porque fue la cena en donde más dolor, en donde más angustia, en donde más tristeza el maestro tuvo que pasar. ¿Y sabe por qué? Porque fue allí precisamente donde la Biblia dice que Judas fue descubierto. Fue allí donde
Pedro fue descubierto. Fue allí en esa cena donde los discípulos fueron descubiertos. ¿Y descubierto de qué? Descubierto de que Judas lo vendería. Y descubierto de que Pedro lo negaría. Y descubierto que el resto de los discípulos no estarían con Jesús en el momento de su dolor. ¿Qué ocurre con ese pasaje que leíamos? Jesús estaba solo. Yo no sé cuánto es el número de gente en esta iglesia. Pero yo me pregunto hoy que estamos todos en una cena. Porque yo no sé si tú tienes esa mentalidad cada vez que vienes a la casa de Dios. Pero déjame decir que cada vez que tú vienes a la casa de Dios, no se necesita pensar que tiene que estar el vino, el pan, para que tú pienses que estás en una cena. Hermano querido, cada vez que tú vienes a la casa de Dios, ya eres parte de una cena. En donde la cena ya fue preparada por el maestro para que tú comas pan, palabra de Dios, para que tú comas agua, que es lo que te va a provocar a ti esa energía para salir de aquí. Hermano, está todo preparado acá. La cena está lista. Pero la pregunta está en que ¿cómo estarán los invitados? Jesús descubrió a Judas. Jesús descubrió a Pedro. Y también tristemente tuvo que descubrir al resto, del cual no estarían con él en el momento de su dolor. Por ende, ¿cómo fue esa cena para Jesús? ¿Fue una cena de causa de alegría, de gozo? Fue una cena de dolor, fue una cena de angustia, fue una cena de decepción en saber de que tanto tiempo había estado con ellos y ellos lo negarían. Jesús, hermanos queridos, en esa cena fue decepcionado. Agonía y dolor había en él. ¿Sabe que una de las cosas que dicen los médicos en cuanto a lo que le ocurrió a Jesús en ese entonces, cuando él dice que agonía había en él y que tristeza había en él? ¿Sabe lo que le ocurrió en su cuerpo a Jesús? ¿Sabes tú, querido, que en la Biblia dice que Jesús, cuando fue a Getsemaní, comenzó a llorar y lágrimas como de sangre caían sobre él? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la Biblia dice que lágrimas caían de sus ojos como gotas de sangre? ¿Qué le hace pensar su mente? ¿Sabe lo que le ocurrió al maestro ahí en Getsemaní? Una de las cosas que le ocurrió, hermano, es lo que le llama la medicina, la ciencia médica, hematridosis. Nota bien, cuando la Biblia dice que Jesús tenía dolor y tristeza, en él estaba ocurriendo algo en su interior, no el exterior, en su interior. Y era que le estaba dando una hematridosis. ¿Y saben lo que es la hematridosis? Hematridosis, óyelo bien, se trata de una situación de estrés al máximo. Y que es que cuando a usted le van a decir que se va a morir en unos minutos más porque la van a matar, le empieza a dar estrés. Y comienza a afligirse y comienza a sentir una extrañeza en su interior. Porque dígame que si no es extraño que a ti te digan de la noche a la mañana: hijo, te van a matar allá afuera. Dígame que si no sería para ti extraño. Y a Jesús le estaban diciendo que lo iban a matar. Y como por ende ese estrés al máximo, ¿sabe lo que empieza a provocar medicinalmente? ¿Sabe lo que comienza a provocar en el cuerpo? Es que comienza a haber un fluir de sangre, un bombear de sangre, al punto que los tejidos comienzan a estirarse. Jesús solo en Getsemaní. ¿Y dónde estaban los discípulos? Los que dormían con él. ¿Dónde estaba Judas? ¿Dónde estaba Pedro? Hoy yo no quiero hablar de esos tres personajes. Hoy yo quiero decir, ¿dónde estará Cristian cuando más el maestro necesitó? Entonces la hematridosis comenzó a provocarse en su cuerpo. Y como por ende resultado de ello, le vino un shock hipovolémico. Un shock hipovolémico. Si usted lo escudriña, ¿sabe lo que es eso? Lo que le empezó a ocurrir al maestro es que empezó a perder sangre. ¿Y dónde?
¿Por dónde salía? Gracias, hijo. Él está atento. Por los ojos empezaron a salir dolores de sangre. ¿Por qué? Porque era mucho el dolor. Saber de que había venido a este mundo, dormido con estos discípulos, y ellos ahora le estaban negando. Pero en medio de su dolor, ¿sabe lo que oró el maestro allí? ¿Sabe lo que dijo el maestro allí? Si es posible. Si es posible. O sea, ¿qué estaba sintiendo, hermana Adrina, Jesús allí? ¿Qué estaba sintiendo? Dolor. Y por ende él decía, si es posible. Si es posible. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos estado en dolor y hemos querido que ese dolor, oh Señor, si es posible, que lo viva otro? Porque a nadie le gusta estar en el dolor. A nadie le gusta pasar algo malo. Entonces el maestro usó esas palabras y ese término, si es posible. Yo no sé cómo tú lo visualizas. Ojalá en tu espíritu tú visualices aquello, si es posible. Él no estaba refiriéndose a la cruz, querido. Porque muchas veces hemos mal entendido el contexto de esta palabra y pensamos que el maestro, con decir esas palabras, él estaba queriendo obviar la cruz. Pero no es que él estaba queriendo pasar de la cruz, no, porque él sabía que había venido a este mundo y que en este mundo él un día tenía que morir en la cruz. Él no estaba pidiendo eso al Padre. Él lo que le estaba pidiendo al Padre era, Señor, si es posible que este momento, Señor, que lo pase. Porque era el momento, el doloroso. No era el pensar en la cruz. Porque él sabía, él era tan obediente, querido, que él sabía que en la cruz él tenía que morir. Juan 18, verso 11, ¿qué dice? ¿Qué dice? Jesús, ¿sabe lo que le dijo a Pedro en Juan capítulo 18, versículo 11? Le dijo estas palabras: la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? ¿Acaso no la he de beber? ¿Sabe lo que estaba diciendo? Yo tengo que beberla. Yo tengo que pasar por la cruz. Pero en el momento de su oración en Getsemaní, él se estaba refiriendo al momento, minuto en el que él estaba viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús pensaba que él se iba a morir ahí. Era tanta la decepción, el dolor, que él pensaba que iba a morirse ahí mismo, en ese mismo lugar. Por eso él le dijo, sí, es posible. Él tenía claro su papel, que él tenía que llegar a morir a la cruz, porque era la forma de cumplir el propósito para que tú y yo hoy día estemos aquí. Él tenía claro, no, yo tengo que llegar a la cruz, porque si yo no llego a la cruz, Cristian no hubiera alcanzado salvación. Adriana no hubiera alcanzado salvación, su amado no hubiera alcanzado salvación, ni estarían sentados en este lugar lleno de privilegios, sentados bajo techo, paredes que nos cubren del frío. No estaríamos en este privilegio si Cristo no hubiese pasado ese minuto. Entonces él decía, si es posible. Pero ¿dónde estaba Jesús? ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿Y qué significa Getsemaní? ¿Sabe lo que es el Getsemaní? La palabra Getsemaní, escúchelo bien, querido, en griego es Getsemaní. Y esta palabra es de origen caldeo. ¿Y sabe lo que significa? Prensa de aceite o aceitunas. Vaya entendiendo. Prensa de aceite o aceituna. Y esta palabra fue adoptada como nombre ¿para qué? Para el huerto en el lugar en el que estaba Jesús, que estaba cerca de Jerusalén. Un Getsemaní no era más que una piedra. Óyelo bien, una piedra de un peso que sobrepasaba los 130 kilos. Vamos entendiendo. O sea, Jesús estaba ahí tirado, solo.
Y era tanto el dolor, ¿y sabe por qué? Porque Getsemaní significa prensa de los olivos. ¿Y sabe lo que hacían en las prensas de los olivos? Mire, hay una imagen que quiero compartir contigo, que tiene que ver precisamente con la imagen de lo que es el Getsemaní. 130 kilos pesaba la piedra que aquel entonces usaban para extraer el aceite de los olivos, que usualmente se encontraba en ese lugar donde estaba Jesús. Le explico, en donde estaba Jesús estirado tiene un simbolismo, tiene un mensaje para la iglesia grande. ¿Por qué? Porque ahí en donde estaba el maestro, estas piedras la ocupaban, tiraban las aceitunas y las aceitunas comenzaban a molerla, a triturarla. Óyelo bien, a triturarla. Primer paso, las trituraban y posteriormente la ponían sobre este lugar que era la prensa, donde comenzaban allá a moler el resto. ¿Para qué? Para empezar a emitir de ese lugar el jugo, o sea, el aceite. ¿Tiene simbolismo que Jesús estuviera en Getsemaní? Sí. ¿Y qué significa? Porque tú me mueves la cabeza, tienes que saber. ¿Qué significa? ¿Qué simbolismo le damos a Jesús en el Getsemaní? ¿Qué ejemplo, qué enseñanza nos da? ¿Ah? ¿Qué enseñanza nos da el que Jesús haya estado en Getsemaní? ¿Sabe lo que significa? Cuando Jesús dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿sabe lo que estaba diciendo Jesús? Yo no quiero ser prensado. Es doloroso, hermano Toledo, es doloroso cuando una piedra le pega en su mano. Es doloroso cuando un martillo le pega en su mano. Es doloroso para Jesús saber de que su vida estaba en ese minuto siendo aprensada, estaba siendo triturada. Hermanos míos, ¿para qué? Para que de él pudiera emitir ese aceite, el gran aceite del olivo, que es el que a nosotros hoy día nos permite poder lavarnos y limpiarnos de lo malo. Sin aceite no hay unción. Sin aceite no hay gracia. Sin aceite no hay poder. Sin aceite no hay unción, querido. Nada somos si no dejamos que ese aceite que fue triturado, que fue prensado, venga sobre nosotros. ¿Tiene su simbolismo que Cristo estuviese en el Getsemaní? Sí. Allí, queridos hermanos, el aceite que era prensado, que era triturado, lo ocupaban para tres cosas. ¿Sabe para qué lo ocupaban? El primer aceite, que era el mejor, lo sacaban. ¿Y sabe dónde lo llevaban? Lo llevaban al templo. ¿Y sabe para qué? Para que la gente del templo pudiera tener ese aceite, el mejor, el de mejor calidad, el primero. Ya fue triturado, ya fue prensado, ahora vamos sacando el aceite. El primero para el templo, para tu vida, tú eres el templo. El segundo aceite, ¿sabe para qué lo ocupaban? Mira qué gran simbolismo. El segundo aceite que sacaban de esas prensas grandes, lo ocupaban ¿para qué? Para el olor, para el perfume. O sea que uno de los anhelos del maestro para su iglesia no es que solamente usted como templo tenga el aceite de Dios, sino que también el deseo de Dios es que usted tenga el aroma de Dios, el buen olor de Dios, el aceite. Es cosa que de pronto tú mires, le des a alguien a tu lado y lo oloroso y veas si anda de buen olor. Hermano, lo ocupaban para eso. Y el último, que sacaban el aceite de esa grande prensa, ¿sabe para qué lo ocupaban? ¿Sabe para qué? ¿Se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Se acuerda o no?
escasearon de ese aceite. O sea que el aceite que sacaban del olivo, el tercero lo ocupaban para todas las lámparas de la iglesia. Usted, querida hermana, usted, querido hermano, debe de preguntarse si sus lámparas están con ese aceite. Es cosa de uno mismo preguntarse nomás. No tiene para qué preguntarle al de al lado si la ve o no la ve. Usted sabe si tiene ese aceite. Que el Señor nos ayude. No es casualidad que Jesús estuviera 3 veces orando, hermana Verónica. No es casualidad. No es casualidad, hermano. Es cierto que hayamos leído que en la Biblia dice que Jesús, segunda vez oraba, tercera vez oraba. ¿Por qué tercera vez? No es casualidad que del aceite sacaran 3 sustancias. No es casualidad que Jesús orara 3 veces. Los números en la Biblia tienen todos un tremendo significado. ¿Y sabe por qué oró 3 veces Jesús? ¿Por qué tuvo que orar 3 veces si con una Él, el Maestro, el Señor, basta? ¿Por qué tuvo que orar 3 veces, Pilar? ¿Qué hace pensar en tu mentecita? ¿Por qué 3 veces? No es casualidad. No es casualidad. ¿Y sabe por qué? Por lo que le dije en delante. ¿Cuántas veces hacían uso del aceite? 3 veces. O sea, la primera prensa, Jesús decía, saquen de mí ese aceite para el templo. Segunda vez, saquen de mí ese aceite. ¿Para qué? Para el perfume. Bien, hermana, gracias. Y tercera vez, saquen de mí, no importa, el dolor es mucho, pero saquen de mí el tercer aceite. ¿Para qué? Para sus lámparas. ¿Qué ejemplo, Jesús? ¿Qué ejemplo? Pero Jesús allí, y aquí quiero entrar, Jesús allí vivió 3 cosas más que nos va a enseñar hoy día, que son las que Él hizo en ese lugar de oración. 3 cosas que nos vamos a llevar en nuestro corazón. La primera cosa que Jesús hizo, vayamos a Mateo. Volvamos todos a Mateo. Y te voy a preguntar, ¿qué ves tú en esa palabra? Jesús. Mateo, ¿cierto todos? Gracias, pastor. 26:36. Mire lo que dice. Entonces Jesús con ellos, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy. Ahí yo no sé por qué no le pusieron punto, pero era necesario haberle puesto un punto. Él dijo, voy. ¿Para dónde fue? A orar. ¿Y qué muestra eso? ¿Qué me enseña eso a mí? ¿Sabe lo que me enseña? Una cosa importante, y el primer punto que quiero tocar en esta hora, en este mensaje. Me enseña que Jesús corrió, número 1, corrió a su Padre. ¿A dónde fue Jesús? A donde su Padre. ¿Qué hizo Jesús en su dolor? ¿Qué hizo Jesús en su Getsemaní que él estaba viviendo? ¿Qué hizo? Corrió a su Padre. ¿De qué depende el éxito de Jesús? ¿De qué depende que Jesús haya sido tan exitoso, hermana? Pero tan exitoso que cuando hablaba la gente se maravillaba. Decía, ¿y quién es este? Que con tanta sabiduría nos habla.
¿De qué dependió, hermana, que Jesús tuviera pero tanto éxito? ¿De qué dependió? ¿Sabe de qué dependió? De esto. Es que Él corrió a los brazos de su Padre. Hermano querido, cuando tú y yo estamos mal, ¿a dónde corremos? Si hoy día tú tienes agonía, si hoy día tú tienes tristeza, si hoy día tú tienes un problema de enfermedad, por decirlo así, ¿a quién tú tienes que correr? Jesús, bien, a papito. Jesús corrió a su papito. Unión, óyelo bien, que él tenía con su padre era tan, pero tan especial, que cual sea la situación que él vivía, corría donde su padre. Estaba bien, corría donde su padre. Estaba mal, corría donde su padre. Pero el común nuestro, a veces es distinto. Por eso los discípulos, una de las cosas que le decían a Jesús era: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos veían que Jesús, cuando oraba, era distinto. Cuando tú oras, eres distinto. Entonces Jesús corrió a su Padre. Que el Señor nos ayude. Siempre, óyelo bien, Él estuvo con él. Y aún más cuando él estuvo triste y triturado en Getsemaní, ahí estuvo su Padre. Pero yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. Disculpe. Tomé muy rápido. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué lucha? Dios mío. Y la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿A quién tú corres? Con la mano en el corazón. Cuando tienes problemas. Jesús, cuando corre a su Padre, lo primero que dijo es: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué modelo de oración para nosotros? Cuando más mal estamos, decir: si es posible, pasa de mí esto. ¿Sabe lo que me muestra Jesús aquí? Su humanidad. Que es humano, carnal. Humildad. Sencillez. Jesús, con eso de haber corrido a su Padre, me muestra su humanidad, lo humano que él era. Y si él, siendo Dios, fue humano, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde iremos a quedar nosotros? ¿En qué posición nos ponemos? Si él era humano, si él mostraba su humildad, que necesitaba a alguien mayor, ¿dónde quedamos nosotros? En su debilidad, óyelo bien, en su debilidad, al haber corrido al maestro, óyelo bien, en su debilidad, ¿sabe lo que nos mostraba? Que en medio de su debilidad él podía decir: soy fuerte. ¿Que acaso la Biblia no dice: diga? Es un mensaje, diga. ¿Qué cosa? ¿Y sabe por qué no todos lo dicen? Porque no nos consideramos débiles. No, yo estoy bien. Yo tengo a Dios conmigo. Diga el débil.
una expresión. A mí me encantan los salmos. Me encanta cuando el Salomón dice: ve y habla con voz en cuello. Expresión. Querido, la Biblia dice que él le decía a su padre: si es posible, papá. Estaba dando a entender, hermanos míos, su debilidad. Pero otra cosa importante que encontré allí, ¿sabe qué cosa es? Hebreos 5, verso 7. Si alguien por favor lo tiene, me hace una ayudadita. Hebreos 5, 7, escúchalo bien. El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Qué lindo, gracias pastora, gracias pastor. Ahí está hablando de ese momento. En el momento de su dolor, en el momento de su angustia, en el momento de su tristeza, Jesús clamó a Dios, a su Padre. Clamó, ¿y sabe por qué fue oído? ¿Sabe por qué escuchó el papá a Jesús? Escuchen lo último. ¿Qué dice lo último? ¿Ah? Por su temor reverente. Dos cosas. ¿Por qué escuchó el papá a Jesús en ese minuto de dolor? Por su temor y su reverencia. ¿Por qué ha de escucharnos papá a nosotros? Por dos cosas. Escúchalo. Porque eres una persona temerosa. Y segundo, y eres reverente. Te digo, ¿qué es temor? Todos lo saben, pero la palabra reverencia me encanta, escúchalo bien. Y cada vez que voy a Santiago entro a la catedral de los católicos, allí a la gran catedral que está en plena Plaza Alarma. Y sabe que cuando entro, ¿sabe para qué entro? No para adorar sus falsos dioses, sino que entro y me siento atrás. Me siento atrás. Cada vez que voy a Santiago, ustedes saben, viajo mucho a Santiago, y cada vez ahí me siento. ¿Y sabe por qué me siento? ¿Y por qué entro? Porque si hay algo que gusta, es el silencio, la reverencia. Cuando tiene que entrar el cura, reverencia. Cuando tiene que hacer su homilía, reverencia. Y que nosotros, y siendo que ellos están adorando a un montón de dioses que están muertos, al Pablo, al Juan, a todos los tienen ahí, y están todos ya allá, no los escuchan. Es que hay cosas que a veces hay que imitar. No que hagas el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, pero sí reverencia. Jesús cuando fue al Getsemaní, la Biblia que dice, la Biblia dice que cuando Jesús llegó a Getsemaní, Él se postró así. Y eso demuestra reverencia. No sé si fue un alcance que hizo el pastor en un momento, pero que como que se dejó. Antes las iglesias, yo no sé, pero antes las iglesias, antes que empezara el culto, la gente cuando llegaba a la iglesia, antes que empezaba el culto, pasaban adelante y se arrodillaban y oraban al Señor. Y nosotros en las iglesias del campo a todos les hacíamos un altar. ¿Para qué? Para que la gente cuando llegara tempranito pasara allí primero. Ahí estaba el lugar primero, presentarse al papá, al amado. Y no para ser visto, sino para crear en ellos un hábito, una conciencia de que al que se merece mi pleitesía, mi respeto, mi reverencia, mi atención es al Señor de señores, que si bien cierto nuestros ojos no lo ven, pero está aquí. Y eso debiésemos hacer. Y no es por cambiar la forma, no, sino es para que de alguna manera pensemos que
reverencia es más de lo que nosotros a veces pensamos. Entonces la Biblia dice que ahí en Hebreos 5:7 a Jesús se le escuchó, se le respondió simplemente por dos cosas: temor y reverencia. Su oración fue oída, así dice, por su temor y por su reverencia. ¿Tú quieres que te escuche? Bueno, temor, reverencia. Entonces ese es el primer principio. Corre a los brazos de papá. Hermana, hermano, corre a los brazos de papá. Respeto. ¿Qué es respeto, pastor? ¿Qué es respeto? ¿Sabe lo que es respeto? Es consideración. Yo considero a mi hermano. Segundo, ¿sabe lo que es respeto? Aceptación. Lo acepto al hermano. Lo valoro al hermano. Hola, Carlos, ¿cómo estáis, Carlos? Órdenes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se escucha? La verdad. Hola, Carlito, ¿cómo estáis? ¿Cómo se escucha? Honestamente, ¿se escucha lindo de mi parte? No, yo sé que se escucha como irreverente, irrespetuoso. Hola, mi pastor. ¿Sabe yo cómo le digo al pastor Mario, al pastor Jonathan? Cada vez que le escribo, ahí están los mensajes, puedo mostrarlo en video. Mi pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está mi pastor? ¿Cómo está mi pastor Mario? ¿Cómo está mi pastor Jonathan? Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No sé, eso está en la Biblia. Es que lo conozco de tanto tiempo. Lo conociste como miembro, como hermano, pero hoy día es pastor. Pero ¿a qué tanto? ¿No? Es que nuestras mentes son tan humanas que le buscamos la traba a todo. Siendo que la Biblia lo dice. Imagínense, Él, oiga, nota bien, Él, que es Dios, nos enseña eso. Cuando dice que Él honra a los que aquí en la tierra le honran. Él, siendo Dios, nos honra a nosotros. Cuanto más nosotros no hemos de honrarle a Él, no hemos de honrarle a ella. Sí, pues. Respeto, querido. Segundo principio, para ir terminando. Lo que encontré en Mateo capítulo 26, los versículos que le leí, encontré otra segunda cosa. Y es que dice: cuando Jesús corrió al Getsemaní a encontrarse con su Padre, ¿qué encontró Jesús allí? ¿Qué Él estaba haciendo delante de su Padre? Obediencia. Obediencia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que en su oración Jesús dijo esto: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué te muestra eso? Obediencia. Hermana Irma, que no se haga como usted quiere, por favor, ¿ya? No coordine como usted quiere. Coordine como su pastor le dice que coordine. ¿Qué es eso? No, pero es que Dios dice otra cosa. Oye, pero es que Él dice otra cosa y Él está aquí. Jesús dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Hebreos capítulo 5, si lo mantuvieron allí, lean el verso 8, por favor. ¿Qué dice? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo. Es que Él es Dios, sí, pero aunque era.
aprendió. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Su padre lo levanta, su padre lo honra, su padre lo declara sumo sacerdote, jefe, dueño, amo, Kyrios. ¿Pero por qué? Porque fue obediente. Oye, qué sencillo, pero profundo. Fue obediente. ¿Cuál fue entonces el instrumento que Jesús nos muestra en ese párrafo? La obediencia. ¿Qué hacemos nosotros en los padecimientos? ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos en padecimientos? ¿Somos obedientes? De pronto, si decidimos ir al médico, el médico nos dice: hijo, tú tienes que tomarte estas medicinas. ¿Somos obedientes? Pablo enseñaba a las iglesias y les decía: ¿qué cosa? Obedeced a todos los que de alguna manera han sido puestos por eminencia. Hermanos, a las autoridades terrenales, a las divinas, a las que tú quieras considerar, Pablo decía: obedeced. ¿Qué hacemos nosotros comúnmente? Hermanos, Esteban, Israel tuvo una experiencia que lo que tenía que haberle durado 40 días, por su desobediencia, ¿sabe cuánto tiempo anduvieron en el desierto? 40 años. La desobediencia, vaya que trae consecuencias. 40 días tenían que haber andado en el desierto, hermana Adrina. Pero lograron andar 40 años. ¿Por qué? Por su desobediencia. Simplemente por ser desobedientes. ¿Cuántos años hoy, cuando escudriñaba esta palabra, meditaba y pensaba y me hacía preguntas yo mismo personalmente y me preguntaba a mí mismo: ¿cuántos años, Señor, han de pasar en mí para ver lo que tú realmente tienes preparado? Porque cada día de pronto gente te dice: oye, Dios te va a bendecir. Hermano, Dios te dice: Dios te va a bendecir. Dios te va a levantar, Dios va a hacer esto en ti. Pero yo me preguntaba: ¿cuánto tiempo más tendrá que transcurrir para ver eso efectivo? Creo que mientras yo siga desobediente, no lo voy a verlo. Pero si yo comienzo a ser obediente, yo voy a ver eso efectivo en mi vida. Y en lo que te han dicho a ti, que vas a ser grande, que vas a ser usado, que vas a ser lindo en el Señor, hermano, eso se va a ver activo en tu vida simplemente si nos abrazamos de ese principio: obediencia. Y por último, Jesús en Getsemaní. Una de las terceras cosas que encontré en Jesús en el Getsemaní es que Él, con eso de ir a orar 3 veces, con eso de estar ahí con su Padre, Él nos muestra que se alineó a su asignación. Y pensaba en mis días que fui soldado, en mis días que
casi un año estuve en el servicio y me venía a la mente eso, alinear. Jesús se alineó, sí, Jesús se alineó. Cuando Él fue a Getsemaní, Él no solamente obedeció con eso, Él no solamente demostró los primeros principios que corrió a los brazos del Maestro, sino que también como tercer principio, Jesús se alineó. ¿Y sabe por qué te digo eso? Porque cuando Jesús le dijo, Jesús cuando oró y dijo esta palabra, hágase tu voluntad, Él se estaba alineando a la voluntad del Papá. Y dije, voy a poner un dibujo de soldado. ¿Por qué? Porque la forma en que a nosotros se nos enseña en el regimiento cuando estamos en fila es ojalá que exista una sola línea. Y cuando hay dos líneas, vaya el que la provoca. Si mi amigo está acá y yo estoy acá, óyelo bien lo que estoy diciendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Si uno está allá y el otro está acá y no estamos alineados, ¿sabe lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. En muchas oportunidades, en mi persona y por otros, ¿sabe lo que hacían los que nos castigaban? Nos decían al suelo, punta y codo, y vamos pegando manguerazos y patada. ¿Por qué? Porque no aprendíamos a alinearnos. Cuando íbamos a hacer la fila, cuando íbamos a ser presentados en la plaza para desfilar, ellos querían que existiera una sola línea y nos marcaban una línea de allá a allá para que nuestra punta de los zapatos esté ahí. ¿Pero qué enseña eso en el Señor? Mucho. Porque hoy yo tengo que preguntarme, ¿estoy alineado? Partamos. ¿A mi congregación? ¿Estoy alineado a mi hermano? ¿O él y yo? Jesús se alineó a su Padre. Él se puso allí en el lugar que le correspondía, delante de su Padre. El término alinear, óyelo bien, según el diccionario, significa poner, óyelo bien, 3 o más cosas o personas en una línea recta. Y en esa línea, óyelo bien, significa que todo tiene que calzar. Necesitamos entender que muchas cosas, óyelo, que nos pasan, que nos pasaron, no es que el diablo. Deja de echarle la culpa al diablo. El diablo no tiene culpa alguna de lo que te pasó. La Biblia dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, eso que del diablo es para los que no están en Cristo, que todavía los tiene amarrados. Pero la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Por ende, tus experiencias ya no son con el diablo. Déjalo afuera. Tus experiencias pasan a ser con tu amado que tiene que procesarte, tu amado que tiene que cambiarte, tu amado que tiene que apretarte. Es tu amado, hermano, el que tiene que apretarte para que tu vida crezca. No es el diablo. Déjalo afuera, está atado. Eres tú y Dios ahora. Pero es que el diablo no es él.
tu encuentro, el venir a alguien no fue para estar con él, es para estar con Dios. Entonces comienza a echar tu mente atrás. Lo que nos pasó. El diablo metió su cola, dicen algunos faltos de entendimiento. No es así. Es Dios que comenzó a probarte. Dios que comienza a querer sacar de ti y meterte en esa piedra para prensarte. Es que no solamente tiene que ser Jesús el prensado, el triturado. Ahora soy tú, hermana. Ahora soy yo. Por eso que el evangelio no es para cobarde, es para valiente. ¿Por qué? Porque una vez que estamos ahí, Él comienza a prensarnos. David decía: yo soy puesto como quien afina el oro, puesto como quien afina la plata. Pero no decía: el diablo me afina. No. Dios te toma y comienza a prensarte. Comienza a triturarte. ¿Y sabe para qué? Para empezar a sacar de ti, óyelo bien, el primer aceite. El primer aceite, hermana. ¿Y sabe para qué? Para que su primer aceite bendiga al resto de los que están alrededor suyo. Segundo, empieza el Señor a sacarte el segundo aceite. ¿Para qué? ¿Para qué era el segundo aceite? ¿Ah? Para perfumar, hermano, para que cuando tú entres a un lugar, ese lugar se sienta aperfumado por tu presencia. Que el resto diga: no huele bien por el buen perfume humano, sino que pueda decir: me gusta ese cristiano, me gusta esa cristiana. Se ve que está bien alineada. No está ni más adelante ni más atrás. Cuando yo entré al servicio militar, una de las cosas que me enseñaron los colegas es: Cristian, procura por todos los medios, ni adelante ni atrás, sino al medio. Pero eso es humano, porque el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que tú estés ni muy al medio ni muy atrás. El Señor quiere que estés adelante. Adelante. La pastora Dina Santa María, uno de sus mensajes que gusta mucho, ella decía: no quiere del montón. En el servicio militar me enseñaban: sé del montón, no te vaya adelante ni atrás, sé del montón. Pero acá en el ejército de Cristo no es así, hermano. Dios no quiere gente del montón. ¿Qué estamos soñando? ¿Qué estamos anhelando? Que Dios nos ayude. Alineémonos. Dios necesita que nos alineemos con Él. Y esto sin duda, óyelo bien, duele. Te va a molestar. Te va a incomodar. Cuando venía el jefe y me veía mal formado, ay, que me molestaban las cachetadas que me pegaban. Mis primeros días, mi madre le puede decir, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando me iban a ver, todas las tías hacían el círculo y me dejaban al medio para que el resto no me viera llorar. Yo lloraba y lloraba. Porque siempre tuve en mi intención, a la edad de los 18 años, decía: quiero hacer el servicio para hablar de Cristo. Pero ser cristiano en el servicio militar cuesta mucho. Alineémonos. Y las cachetadas dolían cuando me veían que estaba mal formado. O sea, cuando Dios nos dice: iglesia, alineémonos, recuérdalo siempre. Eso no te va a gustar. Te va a molestar. Y te va a incomodar. Incomoda, molesta. Pero hay que alinearse. Que Dios nos ayude.
3 cosas las que tú y yo debemos hacer. Correr a los brazos del papá. ¿Estás bien? Con mayor razón. Corre a los brazos de papá. Segundo, aprendamos obediencia. Tercero, alineémonos con el amado. Que Dios nos ayude. Será mucho si nos ponemos de pie. Cerramos nuestros ojitos y oramos un ratito al Señor, mientras los hermanos nos ministran. Cierra tus ojos, concentra ahí en tu momento, estos minutitos que quedan. Y ora, papá. Se viene bueno la doctrina, se parte de la doctrina, se viene bueno. Agolpa más rato a Daniel, agólpala, que sean muchos los que quieran inscribirse. Y eso demostrará en tu corazón el anhelo y el deseo y el hambre por querer aprender la palabra de Dios. Nunca es tarde para aprender, decía alguien por allí. Así que vamos, es tiempo de aprender la sana doctrina. Oh, papá, gracias te damos.